Hola, hola a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con esta reseña, que será el primer clásico que voy a reseñar. Es Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Sí, esta vez tengo el libro. Es un libro que me regalaron cuando yo tenía aproximadamente 9 años y lo empecé, pero no lo acabé. Sí. Y una de las razones por las que voy a hacer este vídeo es porque este libro específicamente suele regalarse para niños y bueno, después de leerlo como adulta puedo decir que claramente no es un libro para niños. Probablemente fue una de las razones por las que no me lo acabé de leer cuando tenía 9 años. Así que bueno, voy a hacer un poco de introducción. Bueno, igual esto ya todos lo sabéis y no hace falta, ¿no? Pero el escritor de este libro es Juan Ramón Jiménez, que es un escritor bastante famoso porque ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956. Sí, lo tengo apuntado, si no es que no me acordaría, pero viene bien poner fechas de vez en cuando. Vale, el libro en específico fue publicado en 1914, es decir, hace más ya de 100 años. Y es interesante saber que antes de escribir este libro, el autor era conocido por sus poemas eróticos, lo cual, bueno, es interesante porque en realidad al final el libro que ha llegado a la fama, por decirlo así, es este y no su obra anterior, que realmente no sé cuánta gente conoce los poemas eróticos de Juan Ramón Jiménez. No sé, me parece un punto interesante. Vale, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Por qué no es un cuento infantil o un libro para regalar para niños? El primer tema que me gustaría comentar es que trata temas complicados desde la visión de un adulto. ¿Qué temas estoy diciendo que son complicados? Pues por ejemplo, trata la muerte de niños y de adultos, trata el maltrato animal y trata la pobreza y la marginalidad. Vale, estos en mi opinión no son temas que los niños no deban escuchar o que no se deban tratar en libros para niños, pero sí que es verdad que en este libro no se han escrito para ser explicados a un niño, se han escrito desde la visión de un adulto y desde sus sentimientos hacia estos sucesos, por decirlo así. ¿Qué más? Uno de los puntos negativos del libro y de los temas que a mi punto de ver son más problemáticos, no solo para niños, sino para cualquier lector actual que quiera leer este libro, es el tema de la xenofobia hacia los gitanos. En este libro hay una representación muy pobre del pueblo gitano, en el cual pues hay escenas en las que básicamente se les acusa de maltrato animal y se produce también una cosificación de la mujer gitana que claramente no es adecuada. Este tema de la mujer también es un tema que se repite a lo largo del libro y no solo con mujeres gitanas, sino con las mujeres que aparecen a lo largo del libro, las cuales solo aparecen en relación con la familia y en relación con la belleza de la mujer y los sentimientos que le causa a él esa belleza. Vale, pues como he dicho antes, todo eso tú podrías decir, bueno, son temas que en realidad se pueden tratar con niños y tú haces una lectura crítica con ellos. Aparte de esto, la principal razón por la que no deberías regalarle este libro a niños y no deberías leerlo con niños es una razón mucho más prosaica, que tiene que ver con el lenguaje del propio libro, la forma en la que está escrito el libro. Este libro está escrito en lírica. Esto significa que es un libro que tiene un lenguaje muy complejo que niños no van a entender y les va a dificultar mucho más la lectura. Palabras que se utilizan que son cultas y que un niño puede tener dificultades. Me he apuntado unas cuantas, por ejemplo, sobrio, crepúsculo, mansedumbre, etcétera, ¿no? Luego, otro tema que puede dificultar la lectura con niños. Uso muchas metáforas. Esto es muy típico de la poesía y este libro es como si fuese un libro de poesía, pero en vez de escrito en verso está escrito con textos. Entonces me he señalado un fragmento que es la página 96, que es un fragmento que he elegido al azar, que creo que muestra un poco cómo es el tono general del libro y para que veáis qué clase de metáforas se utilizan que no son precisamente sencillas. Empiezo, ¿vale? Pero yo,
¿Por qué estaba allí tan mal? No sé. De vez en cuando miraba con infinita nostalgia por una lona rota que trémula en el aire me parecía la vela de un bote de la ribera, un naranjo sano que en el sol puro de fuera aromaba el aire con su carga blanca de azahar. Qué bien perfumaba mi alma, ser naranjo en flor, ser viento puro, ser sol alto. Y sin embargo no me iba. Pues todo el libro es este tipo de metáforas, de figuras poéticas. A mi parecer no va a ser una lectura entretenida y que un niño va a disfrutar. Vamos, pero al final esto también va a cada uno. Esta es mi recomendación. Luego, este libro sí que es muy recomendable, a mi parecer, para jóvenes adultos o adolescentes ya mayores, pues a partir de 16 años, quizá que ya están entrando en bachillerato y que tienen un interés por la literatura española clásica o por la poesía. La razón por la que considero que este libro es un buen libro y por la que creo que es interesante que los jóvenes lo leamos es porque este libro es una estampa de un mundo que ya no existe y sentir cómo la visión del autor se va construyendo poco a poco en tu interior, de forma que cuando tú acabas el libro acabas viendo lo que el autor ve, como a través de sus ojos. Y eso es como yo creo que eso es uno de los puntos principales por los que este libro ha tenido tanta importancia dentro de la literatura española. El hecho de que este libro sea sobre un burro, que es el burro mascota del autor, puede hacer que en un principio parezca que no es importante, pero la forma en la que te he explicado hace que este burro, a medida que tú avanzas con la lectura, cada vez te vaya importando más y que ese burro lo acabes sintiendo no como un burro, sino como una especie de compañero, una especie de confidente del autor, pero que al final también se acaba convirtiendo en una parte de ti y que acabas sintiendo pues mucha empatía por este ser. Y bueno, me quería dar unos apuntes para leerlo, porque al ser un libro que tiene tantos años y que es un libro de texto, pero que está escrito en lírica, puede ser un poco complicado de leer. Mi recomendación es leérselo con tranquilidad. Tú te lo empiezas a leer, te cansas, te lo dejas. Otro día te apetece cogerlo y volverlo a leer, pues lo vuelves a leer, tal. Así, hasta que te lo acabes. Porque sí que es verdad que al principio tú cuando lo empiezas a leer, como es un lenguaje que no estás habituado, como es un mundo que en realidad tampoco conoces, que es ajeno a ti, que no sabes los códigos que hay, al principio se hace lento. Tienes que hacerte al libro. El libro poco a poco tú te vas a ir acostumbrando al lenguaje, te vas a ir acostumbrando a cómo el autor expresa las cosas y cada vez vas a ir disfrutando más del libro. Esto sobre todo, yo no soy experta en literatura, pero yo considero que también la parte final del libro, la mitad final, a mi parecer es mejor que la primera mitad, porque los poemas están como más centrados, por decirlo así, y como que te transmiten más las cosas. Pero también es posible que sea por lo que os he comentado, porque el libro tarda un tiempo en crearse, bueno, en crear como un vínculo contigo para que tú reconozcas lo que el libro te quiera decir. ¿Qué más? El libro no es lineal, la mayoría del libro no es lineal, en realidad tú podrías leerlo empezar por la página que tú quisieras y leer los textos que tú quisieras, menos el final. A partir del del capítulo 131, bueno, no sé si llamarlo capítulo, pero vamos a llamarlo capítulo, es mejor que los leas todos seguidos porque a partir de ahí sí que la historia es lineal. Pero es eso, si no os apetece, empezáis, no os gusta lo que leéis, pues podéis cambiar de página, leer otro texto, no hace falta seguirlo, lo que me parece que también es interesante saber. Y bueno, pues al final esas es mis recomendaciones y la conclusión es, si tenéis interés por saber un poco más y conocerme un poco más las obras clásicas, este es un imprescindible que hay que leerse siempre con una visión crítica de los temas problemáticos que ya he comentado y dándole un tiempo a la obra para poder adaptarte a ella por su dificultad intrínseca. Y pues nada,
Por cierto, mi plan es hacer más reseñas de libros clásicos, tanto internacionales como nacionales, de diferentes géneros. Este es el primero que voy a hacer, el siguiente probablemente va a ser el de Un Mundo Feliz, que sí que es más conocido, creo yo, y bueno, este también es muy conocido, pero ese como más conocido internacionalmente. Y nada, a ver qué tal. Espero que os haya gustado el vídeo y os sea útil y a leer. Que tengáis un buen día.